Bendiciones abundantes para ti en este hermoso día. Soy Eunice Durán de la Iglesia Cristiana Fuente de Salvación Santiago y quiero compartir contigo el devocional perteneciente al domingo 3 de agosto del año 2025. Estaré leyendo Salmos 63 al 65 y Romanos 6. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabarán mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido, pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jure por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Salmo 64. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen, obstinados en su inicuo designio. Tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos, se alegrará el justo en Jehová y confiará en él y se gloriarán todos los rectos de corazón. Salmo 65. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonas. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas. Preparas el grano de ellos. Cuando así la dispones, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales y ablandas con lluvias sus lluvias, bendice sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, deslizan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría, se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Aleluya. Romanos 6, muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado de la gracia para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, aleluya. Podemos ver que entre los Salmos 63 al 65 y Romanos 6 están escritos en diferentes contextos bíblicos. En el Antiguo Testamento, en los Salmos vemos una poesía y en el Nuevo Testamento vemos una enseñanza doctrinal, pero tienen una gran relación espiritual profunda que gira en torno a la búsqueda de Dios, a la dependencia de su gracia y a la vida transformada por Él. Vemos en el Salmo 63 que David muestra una sed de Dios que expresa un deseo profundo de su presencia, como si él tuviera sed en un desierto. Nos habla de buscarlo, de anhelar su presencia y de encontrar satisfacción solo en Él. En el verso 1 podemos ver que dice, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En el Salmo 64 vemos a David que clama para ser librado de sus enemigos. Él confía en que Dios le hará justicia y que Dios protege a los justos. Nos alienta a alegrarnos en el Señor. El verso 10 dice, alégrase el justo en Jehová y confiará en él. El Salmo 65 es su salmo de gratitud. Vemos cómo David exalta a Dios, como vemos a Dios como el que perdona nuestros pecados. Él es quien escucha nuestras oraciones y es quien bendice nuestra tierra con abundancia. Reconoce que Dios es el único digno de alabanza, de adoración, que ese es el que nos responde a nosotros, quien nos perdona todos nuestros pecados y es quien provee todo cuanto podamos necesitar. En el verso 2 dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne.
Por otro lado, Romanos 6 nos muestra el fundamento que hace posible una vida de comunión con Dios, que hemos muerto al pecado y hemos resucitado a una vida nueva en Cristo Jesús. Ya no somos esclavos de nuestra antigua naturaleza. Ahora somos libres para vivir para Dios y como Dios quiere que vivamos, para buscarle compasión, para rendir nuestras vidas en obediencia, muertos al pecado y vivos para Dios. Pablo nos enseña que al unirnos a Cristo por la fe y el bautismo, nosotros hemos muerto al pecado y debemos vivir en una nueva vida. Ya no somos esclavos del pecado, sino siervos para la justicia de Dios. Hemos recibido una transformación espiritual por medio de la gracia de Dios y lo podemos ver en el verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La relación que hay en estos salmos nos permite ver un alma sedienta por Dios, un deseo intenso por el Señor, una nueva vida centrada en Dios y no en el pecado, una dependencia de la gracia del Señor, que es quien perdona y quien responde, que somos esclavos, que somos salvos por su gracia, no por obras para que nadie pueda gloriarse. Nos muestra que podemos confiar en su mano, que está a nuestro favor, que nos libra del mal, que podemos clamar a Él por justicia contra nuestros enemigos, que Él puede y quiere liberarnos de la esclavitud del pecado, que nos da una nueva vida y que por ende nosotros debemos vivir en alabanza por cada una de sus bendiciones y por ese perdón, por ese regalo y ese perdón inmerecido que hemos recibido. Vivimos una vida nueva para Él. Tengo 3 aplicaciones personales a considerar. ¿Tienes tú sed de Dios en tus momentos de angustia? ¿Te acuerdas más de Él? Más, ¿te acercas más a Él para adorarlo y alabarlo en medio de las pruebas? ¿Hay algo que te impide vivir en esa nueva vida? Pues hoy te invito a vivir como alguien que vive para Dios, sediento de su presencia y agradecido por su favor y su misericordia. Si no has entregado tu vida al Señor, hoy es el día para recibir esa gracia y ese regalo de salvación que Dios nos ofrece a través de la fe de su Hijo Jesucristo. Oramos al Dios del cielo diciéndole: Señor, tengo sed de ti. Nada en este mundo puede llenar lo que solo tú puedes llenar. Gracias por haberme dado una vida nueva en Cristo. Ayúdame a vivir cada día como alguien que ya no pertenece al pecado, sino que pertenece a ti. Hazme sensible a tu voz, hazme fuerte en la lucha y constante en mi alabanza. Aleluya, aleluya. No olvides compartir este devocional. Espero que haya sido de bendición y de edificación. Compártelo con tus seres queridos y sigue escuchando. Te animo a seguir escuchando palabra de vida a través de este devocional diario. Un abrazo fuerte. Dios te bendiga.